Buenos días a todos, el Señor les bendiga. Good morning to everyone. God bless you. Esperemos que estén contentos esta mañana. And we hope that you're happy this morning. Estamos teniendo algunos problemas con nuestro internet. We're having a few problems with the internet. No sabemos si es nuestra compañía de celular o es el tiempo. We don't know if it's our service or just the time. Pero de igual manera lo estamos grabando en otro dispositivo y lo vamos a poner en YouTube. But we're recording it also, and we're going to upload it to YouTube. Una disculpa sobre eso, no es parte nuestra, sino es de del internet. So we ask that you please excuse us. It's not our fault, it's the internet. Para todos los que están conectados con nosotros, esta mañana quiero traer un mensaje. And for those connected with us this morning, I want to bring a message. Los 3 domingos anteriores, The 3 past Sundays, hemos estado viendo, fue el mensaje de los últimos tiempos. we had been looking at a message on the end times. Y estamos viviendo los últimos tiempos. And we are living in the end times. No cabe duda. There is no doubt. Y después el domingo anterior estuvimos viendo el tiempo de prueba para el mundo. And the Sunday before, we were looking at the time of trial for the world. Amén. Y esta mañana And this morning, yo quiero continuar con algo similar. I want to continue with something similar. Y el mensaje de este hoy, o la enseñanza de hoy, se va a llamar Librados de la Destrucción. And the title for this message will be Free from Destruction, or those set free from destruction. Or delivered from. Y la razón por lo cual nunca fue mi intención traer estos mensajes de esta forma comenzando el año. And it was never my intentions to bring these messages like this at the beginning of the year. Pero más bien yo creo que he sido guiado por el Espíritu de Dios. But I believe I have been guided by the Spirit of God. Yo sé que lo que es antes del año nuevo y después del año nuevo, And I know what is before the new year and after the new year. yo creo que para todas las congregaciones donde se predica el Evangelio y donde se abre la Biblia y se predica de la Biblia, And I think that in all the congregations where the Bible is open and the Word is preached, más bien se debería de predicar sobre las cosas que vamos a hacer este año. it should be preached on the things that we are going to do this Que year. tal vez las cosas que no alcanzamos a adquirir el año anterior, Maybe the things we couldn't get the year before, que tal vez este año se pueda alcanzar, that maybe this year we can get it. ¿verdad? Pero dentro de todas las cosas, But within all these things, nos caminamos hacia una destrucción. we walk towards a destruction. El mundo entero, The entire world, no simplemente en los Estados Unidos, not just the United States, no simplemente en los países que nos ponen en las redes sociales donde hay violencia, not just the countries that they show on the internet with violence, sino que todo el mundo completo se dirige hacia una destrucción, but the whole world is going towards a destruction. ¿verdad? Por no decir que el humano nos estamos autodestruyendo. Us humans are destroying ourselves. Y al ver todos estos acontecimientos, And seeing all of these things happen, debería de prenderse el foco o levantar la bandera roja o amarilla, como se dice en inglés, a light should go off and you should raise up the flag. ¿verdad? Deberíamos de darnos cuenta de lo que está aconteciendo. We should realize what is going on. Y deberíamos de venir a la Biblia, la que es la palabra de Dios, And we should come to the Bible, which is God's y Word, filtrar cada una de las cosas, de los acontecimientos en todo el mundo, para ver en qué momento
nos encontramos. And filter out all of these fulfillments that are happening and see what part we are living in God. Pero antes de entrar a lo que es el mensaje, quiero que leamos en Juan, en el Evangelio de Juan, capítulo 14. But before we read the message, I want you to go to the Gospel of John, chapter 14. Y vamos a leer 3 versos de ahí. And we're going to read 3 verses from there. Hay esperanza para todo el mundo. There is hope for the whole world. Jesús dijo el pasaje conocido, Juan 3:16. John 3:16. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga la vida eterna. For God so loved the world that he gave his only begotten Son, that whoever believes in him shall not perish but have everlasting life. Entonces hay esperanza para todo el mundo. So there is hope for the entire world. No simplemente para una raza étnica o para un cierto país, sino que para todo el mundo. Not just for a certain ethnicity or a certain country, but the whole world. Y quiero que leamos estas palabras que Jesús le dice a sus discípulos. And I want us to read these words that Jesus says to his disciples. Dice, no se turbe nuestro corazón. Creéis en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuere, yo os lo hubiera dicho, voy pues a preparar lugar para vosotros, y si me fuere y os prepararé el lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Let not your heart be troubled. You believe in God. Believe also in me. In my Father's house are many mansions. If it were not so, I would have told you. I go to prepare a place for you. And if I go and prepare a place for you, I will come again and receive you to myself, that where I am, there you may also be. Amén. Bueno, Marco hizo una oración hace rato y yo creo que Dios está con nosotros. Vamos a continuar. Amén. Como decía, el mundo se dirige hacia una destrucción. And as I said, the world is going towards a destruction. Y desde nuestros gobiernos hasta la economía, el caminar en todas las áreas. And from our governments to the economy in all areas. Desafortunadamente incluyendo a la iglesia. Unfortunately, including the church. En la segunda carta de Pedro, in the second letter of Peter, en el capítulo 1, verso 19, in chapter 1, verse 19, la palabra del Señor dice así. The word of God says this. Tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos o atento, como a una antorcha que alumbra en lugar oscuro, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Segunda de Pedro, capítulo 1, verso 19. Okay. 2 Peter chapter 1, verse 19. It says, and so we have the prophetic word confirmed, which you do well to heed as a light that shines in a dark place until the day dawns and the morning star rises in your hearts. Amén. Así que cuando nosotros miramos la Biblia, so when we see the Bible, y no creo que soy el único que ha llamado a la Biblia de esta forma, y lo voy a mencionar una vez más. And I don't think I'm the only one that has called the Bible this way, and I'll say it again. La Biblia es un compendio de libros en el cual se ha escrito la historia del hombre desde que el hombre fue formado. The Bible is a book, or is made up of books writing the history of the human. Y también muestra su estado en el cual vivimos hoy en el presente. And it also shows the state we live in the present. Y también muestra el fin del mundo y del hombre. And it also shows the end of the world and of man. Entonces, y en todas las cosas que la historia de la humanidad ha vivido, la Biblia ha sido la única que ha tenido la respuesta, tiene la respuesta y va a tener la respuesta. And in all the things that have happened to humanity, the Bible is the only book that has had the answer, has the answer, and will have the answer. Amén. Siempre. Always. La Biblia nos enseña hacia dónde se dirige la humanidad. The Bible shows us where humanity is going. Incluye todo. It includes everything. Amén. Incluye gobiernos, governments, incluye
religión, religion, amén, incluye la economía, economies, todas las cosas, all things. ¿verdad? No hay una cosa que en la Biblia no podamos encontrar la respuesta There is not one thing that you cannot find the answer for in the Bible sobre el mundo. about the world. Así que en cuanto a las creencias religiosas, diferentes tipos de creencias, So according to all the different religious beliefs, la palabra de Dios dice que muchos apostatarán de la fe. the Bible or the Word of God says that many will become apostates of the Y faith. cuando dice esto, quiere decir que de los creyentes donde se predica la palabra, And when it says this, it means that the believers, when the Word is preached, quiere decir que de ahí, que aún la iglesia it is saying that even the church, seguidora de Cristo, follower of Christ, va a sucumbir. it will succumb. De ahí va a salir la apostasía, From there is where the apostasy will come, lo cual que es algo interesante. which is something interesting. Yo he estado leyendo lo que es desde el primer capítulo hasta el capítulo 13 del libro de Génesis. I've been reading chapter 1 all the way to chapter 13 in Genesis. Y luego me regreso, cada vez que lo termino me regreso una vez más y lo vuelvo a leer. And each time I finish, I read it once again. Y me he dado cuenta And I have come to realize que cuando Adán le nace Caín y luego después le nace Abel, when Cain is born to Adam and then Abel, Abel, por supuesto, la mayoría de ustedes conocen la historia que Caín mató a Abel. many of you know the story that Cain killed Abel. Y voy a decir, años And después, I will say, years later, ¿verdad? Nace Set. Seth is born. Y de la descendencia de Set continúa una descendencia, nos muestra a Enoc, a Matusalén, nos muestra ¿cómo se llama? A Noé, ¿verdad? And from Seth is born a generation of Enoch, Methuselah, and Noah. ¿Verdad? Y nos dice que esa generación o esa descendencia de Set And it tells us that that generation of Seth, era una descendencia santa, it was a holy generation. ¿verdad? Y nos damos cuenta And we realize que toda esa descendencia podemos decir, bueno, yo sé, lo voy a decir como quiera, vamos a hacer una comparación la iglesia con toda la descendencia de Seth hasta Noé. we'll make a comparison with the church to the generations of Seth to Noah. Ok, esa es una descendencia santa, por decir, la iglesia, los que debemos de tener la relación con Cristo, Those of us that should have a relationship with Christ, amén, que somos escudriñadores de la palabra de Dios that study God's word, y que antes del fin de los tiempos and before the end times, o en los tiempos que nos encontramos, for the times that we find ourselves in, nos damos cuenta que aquella descendencia, we realize that generation, aquellos cristianos, those Christians, se han apartado de la verdad de Dios. they have left the truth of God. En otras palabras, se abre la Biblia, In other words, the Bible is opened, se predica de la Biblia, the Bible is preached, pero en concreto se usa simplemente un verso o unos cuantos versos y la palabra es completamente cambiada. but only one verse or a few verses are used and the word is completely changed. En otras palabras, la iglesia está dejando la fe en Cristo Jesús. In other words, the church is leaving the faith in Christ Jesus. Y podemos echarle la culpa a los predicadores, And we can blame the preachers. podemos echarle la culpa a los We maestros, can blame the teachers. podemos echarle la culpa tal vez a los profetas que realmente son profetas hoy día. We can blame the prophets that truly are prophets. Podemos echarle la culpa a los evangelistas. We can blame the evangelists. Amén. Pero en realidad yo quiero decirle algo, But I want to tell you something. que cuando la persona, el que se dice ser cristiano, That when the person who says they are Christian no estudia la palabra de Dios en su casa, does not study God's word in their home,
Se le puede decir cualquier bobería de la palabra de Dios y cambiar todo lo que la Biblia nos quiere enseñar. They can be told any silly thing from the Bible Y cambiar lo que realmente la Biblia enseña. and change what the Bible says completely. Y la persona lo va a recibir. And the person will receive it. ¿Por qué razón lo va a recibir? For what reason will they receive it? Porque dentro de su hogar Because within their home, nunca abre la palabra de Dios para leerla. they never open the Word of God to read it. Entonces, cuando no se abre la palabra de Dios en los hogares, So when the Word of God is not open in the homes, cualquier mensaje puede ser bueno. any message can be good. Si usted está cómodo If you are comfortable en estos días, in these days, déjeme decirle que debería de abrir la palabra de Dios. let me tell you that you should open the Word of God. Debería de pasar más tiempo leyendo la Biblia. You should pass more time reading the Bible. Debería de buscar libros que le ayuden a entender lo que estamos viviendo en nuestros días. You should look for books that help you understand the times. Porque el mundo se dirige hacia una destrucción. Because the world is going towards a destruction. Y si usted cree que por venir a la iglesia un domingo, And if you think because you come to the church one Sunday, usted va a ser librado de la destrucción, you will be set free from destruction, se está equivocando. you are wrong. Si usted no tiene una relación con Dios, If you do not have a relationship with God, si usted no forma un altar para Dios en su hogar para adorarle a Él, if you don't form an altar in your home to worship Him, usted simplemente va a la iglesia y es todo, no tiene ninguna relación con Dios. you just go to church and that's it. You don't have a relationship with God. Como decía la semana pasada, As I said last week, que dijo Faraón, ¿quién es Jehová Pharaoh said, "Who is Jehovah? para que yo le haga caso? For me to obey Him. Yo no le conozco." I do not know Him." Y muchas personas pueden asistir a la iglesia And many people can come to church y no conocer quién es Dios ni quién es Cristo. and not know who God or Christ is. Y se dirigen hacia una destrucción. And they go towards a destruction. Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer para que la destrucción venidera no llegue a mi vida? So what do I have to do so that the coming destruction doesn't come to my life? Muy bien. Primeramente, First, como leímos en la segunda carta a Pedro, o de Pedro, ¿verdad? En el capítulo 1, verso 19, as we read in 2 Peter chapter 1 verse 19, dice, tenemos la palabra más profética y segura, we have the prophetic word confirmed. ¿verdad? Es completamente segura. It is sure thing. Ningún otro libro Not any other book nos ha enseñado la historia como la Biblia. has showed us the history as the Bible. Ningún otro libro nos ha demostrado y nos ha hecho ver en el presente que estamos viviendo. No other book has shown us the present that we are living. No hay humano que no sea dado al mal. There is no human that doesn't give in to evil. Y no somos mejores que nadie más. And we're not better than anyone. Pero sí somos personas que nos acercamos a Dios para pedir misericordia. But we are people that come to God to ask for mercy. Amén. Ahora, en Génesis capítulo 5, Now in Genesis chapter 5, amén, versos 23 y 24, verses 23 and 24, la palabra de Dios nos muestra algo especial. the Word of God shows us something special. Porque yo creo que todo el mundo quiere ir al cielo. Because I think the whole world wants to go to heaven. En los funerales siempre cuando alguien fallece, At the funerals when someone dies, always, siempre se le ha dicho que está en el cielo. it's always said they are in heaven. Aunque la persona haya sido mala, Even though this person was bad, siempre se le dice que fue al cielo. it's always said they went to heaven. Pero hay algo que nos muestra la Biblia But there's something that the Bible shows us sobre
aquellos que van a ser librados de la destrucción. of those that will be set free or liberated from Okay. destruction. En el capítulo 5 nos muestra In chapter 5 shows us que hubo un hombre that que, there was que fue el que vivió menos años de aquella descendencia desde Adán, Seth hasta Noé. a man that lived the least years within that generation from Adam to Noah, Su nombre es Enoch. and his name is Enoch. Vivió únicamente 365 días. He lived, Años, discúlpenme. he lived 365 years, No más 365 años, just 365, comparados a aquellos de 800 y 950. compared to those of 800 and 950. Pero ¿qué hizo algo especial a este hombre? But what made this man special? Bueno, dice el verso 23, bueno, leamos el verso 21 hasta el 24. Dice, vivió Enoch 65 años y engendró a Matusalén. Y caminó Enoch con Dios, después que engendró a Matusalén 300 años, engendró hijos e hijas. Y fueron todos los días de Enoch 365 años, y caminó pues Enoch con Dios y desapareció porque le llevó Dios. Verse 21. Enoch lived 65 years and begot Methuselah. After he begot Methuselah, Enoch walked with God 300 years and had sons and daughters. So all the days of Enoch were 365 years. And Enoch walked with God, and he was not, for God took him. Entonces, podemos ver nosotros que caminó Enoch con Dios y Dios se lo llevó. So we can see that Enoch walked with God, and God took him. No simplemente fue que Dios dijo, me voy a llevar a este y ya, ¿verdad? It's not just that God said, I'm going to take this one. No simplemente lo escogió al azar y ya me lo llevo, He didn't just pick him by chance and took him. ¿verdad? Sino que Enoch se preocupó en su vida por caminar y agradar a Dios. But Enoch, he walked and tried to please God in his life. ¿Ve? Y esto tuvo el resultado de que Dios se lo lleva. And this gave the result that God took him. Se lo lleva prácticamente antes de que el diluvio venga. He takes him before the flood. Es algo interesante, ¿no cree usted? Something interesting, Porque tal vez a lo mejor si Dios no se lo lleva, because maybe if God hadn't taken him, a lo mejor se hubiese corrompido en el caminar. maybe he would have got corrupt in the way. A lo mejor tal vez, ¿verdad? Hubiera sido contaminado por los otros descendientes que se dejaron, se apartaron del llamado santo de Dios. Maybe he could have become contaminated by the other descendants who left God's way. Cuando nosotros estamos viendo el capítulo 5, And when we look at chapter 5, nosotros estamos viendo que es una generación, una descendencia santa. we're looking at a generation that is holy. Todo lo contrario a la generación o a la descendencia de Caín. All the contrary to the generation of Cain. Amén. Y como prueba de ello tenemos a Enoch, And for proof of it, we have Enoch que buscaba a Dios, that seeked God. que a través de las generaciones se había comunicado quién era Dios, cómo era Dios y qué Dios demandaba de las personas. That throughout the generations it had been said who God was and what he wanted. Pero llegó el momento en el que aquella descendencia santa deja de creerle a Dios. But the moment came that when that holy generation stopped believing God. ¿Y por qué digo que dejan de creerle a Dios? Porque así lo muestra la Biblia, la historia de aquellas primeras generaciones. And why do I say that they stopped believing God? Because the Bible shows it this way. La Biblia dice en el capítulo 6, verso 9,
Chapter 6, verse 9 of the same book says, Mire lo que dice. Estas son las generaciones de Noé. Noé, varón justo y perfecto en sus generaciones. Con Dios caminó Noé. this is the genealogy of Noah. Noah was a just man, perfect in his generations. Noah walked with God. Amén. Venía una generación que conocía a Dios. There was a generation that knew God. Amén. Entonces, dice que Noé era varón perfecto y que era justo, y no simplemente justo, sino que aún en sus generaciones. So it says Noah was a just man and perfect in his generations. Pero como nos muestra también la Biblia en el Nuevo Testamento, And the Bible shows us also in the New Testament. Dios le revela a Pablo que la iglesia va a apostatar, va a dejar, va a abandonar la fe en Jesús. God reveals to Paul that the church will leave the faith in Jesus. Me atrevo a decir que la descendencia desde Adán, Seth hasta Noé, And I dare to say that the generation from Adam, Seth to Noah, me atrevo a decir que dejaron la fe o que dejaron el caminar santo con Dios. I dare say that they left the holy walk with God. ¿Cómo es esto? How is that? Porque únicamente Dios se lleva a Enoch, Because God only takes Enoch, que caminó con Dios, that walked with God, y a Noé y a su descendencia. and Noah and his descendants. De todos los demás, All the rest, perecieron ahogados. they died drowning. Mas, sin embargo, Enoch fue sacado o librado de la destrucción. But Enoch was saved from destruction. Dios libra de la destrucción, y, ¿verdad?, a Noé y a su familia. God saves Noah and his family from the destruction. Amén. Versos 17 y 18 del capítulo 6. Chapter 6, verses 17 and 18. Dice de esta forma: Mas estableceré mi pacto contigo, y entrarás en el arca, tú, tus hijos, tu mujer, y las mujeres de tus hijos contigo. Y de todo lo que vive de toda carne, 2 de cada especie meterás en el arca, para que tengan vida contigo, macho y hembra serán. Verse 18. But I will establish my covenant with you, and you shall go into the ark, you, your sons, your wife, and your sons' wives with you. And of every living thing, all flesh, you shall bring 2 of every sort into the ark, to keep them alive with you. They shall be male and female. Amén. Así que, ¿qué dice? Los libra de la destrucción, no simplemente porque los agarró al azar, sino porque ellos trataron en sus vidas o siempre complacieron a Dios en sus vidas. So he delivers them from the destruction not by chance, but because they tried to live their lives to please him, Amén. Para agradar a to Dios. please God. Amén. Entonces, si creemos So if we believe que podemos caminar desordenadamente that we can walk out of order y que la destrucción no nos va a alcanzar, and that destruction cannot reach us, desafortunadamente no estamos caminando con Dios. then we're not walking with God. Si usted está cómodo en su casa, If you feel comfortable in your home, no estamos abriendo la iglesia, we're not opening the church. estamos haciendo esto por este medio, We're doing it through this means. y usted se siente muy cómodo en la casa, no hay iglesia, qué chévere, me tomo el día libre. And you feel comfortable at home and say, no church, well, I'll take the day off. Pues déjeme decirle que eso habla mucho de usted. Let me tell you, that speaks highly of you, or a lot of you. Si usted no se forja en su casa un plan de lectura, If you don't form in your house a plan for reading, pues entonces está perdiendo el tiempo. then you're losing time. Abrimos la iglesia y va a venir a la iglesia simplemente ¿para qué? Si en su casa durante la semana no tiene usted un plan de lectura, We're going to open the church and you come to church. Why? If at home you don't have time to read. si usted no se forja el plan de lectura para conocer más a Dios, If you don't make the plan to get to know God more, sigue perdiendo el tiempo, la destrucción viene y usted no va a ser
salvado o liberado de esa destrucción. You're still losing time and you won't be delivered from that destruction. Dije al principio I said in the beginning que debería yo de cambiar el mensaje por algo similar a lo que se ha predicado en estas últimas semanas y antes del año nuevo. I said that I should change this message to something that was preached the weeks before and recently. Por decir, este año va a ser mejor, usted va a adquirir su negocio, usted le va a venir más dinero, todas las cosas que los gentiles buscamos, como dijo el Señor Jesús. For example, this year you will get the business that you need, you'll get more money. All of those things that the Gentiles seek, that Jesus said. Pero se nos olvida que Jesús dijo, But we forget that Jesus said, ¿de qué le sirve al hombre ganar todo en el mundo, todo en la tierra, what does it profit a man to gain the whole world si al final pierde su alma? and lose his soul? ¿De qué le sirve al hombre ganar mejor salario este año What does a man profit to gain more money si no tiene un plan de lectura para conocer del Señor? if he doesn't have a plan of reading to know God? ¿De qué le sirve? What good does it do to ¿Le him? hará feliz eso? Will that make him happy? ¿Por cuánto tiempo? For how much time? ¿Por qué no enseñarnos a depender de Dios? Why don't we learn to depend on God? ¿Por qué no preocuparnos mejor en conocer más a Jehová Dios? Why not worry about getting to know Jehovah God more? ¿Cree usted que vamos a ser o que va a ser salvo o que va a ser librado de la destrucción si no se acerca a Dios? Do you think you will be delivered from destruction if you don't seek God? Desafortunadamente yo se lo digo claramente que no. I will tell you, sadly it is no. Usted no puede ir a 80 millas en el camino You cannot go 80 miles an hour on the road y mirar un federal and see a trooper y no esperar que no lo pare. and not expect him to pull you over. Está quebrantando la ley, lo va a parar. You're breaking the law, he will stop you. Y no le va a decir te felicito porque vas a 80 millas por hora. And he will not applaud you for going 80. Le va a decir necesita ir más despacio. He's going to tell you, go slower. Aunque usted tenga prisa de llegar a su lugar, debe mantener el límite de velocidad. Even though you're in a rush, you need to go the speed Y limit. para que no se le olvide que debe mantener el límite de velocidad, lo va a infraccionar. And so you won't forget, he gives you a ticket. ¿Ve? Entonces, ¿cómo podemos nosotros pensar que la destrucción viene a este mundo y que sin acercarme a Dios Él me va a librar? So how can we think that the destruction that comes to this world and we don't seek God, He's going to deliver us? Si a través de la historia se nos está enseñando que son aquellos han sido librados porque han caminado con Dios. Throughout history, it has been shown to us that they were delivered because they seeked God. Capítulo 19 Chapter 19 del libro de in Génesis, the book of Genesis, verso 29. verse 29. Verso 29 dice de esta forma, en la destrucción de Sodoma y Gomorra. Así cuando destruyó Dios las ciudades de la llanura, Dios se acordó de Abraham y envió fuera a Lot de en medio de la destrucción, al asolar las ciudades donde Lot estaba. And it came to pass, when God destroyed the cities of the plain, that God remembered Abraham, and sent Lot out of the midst of the overthrow, when he overthrew the cities in which Lot had dwelt. Amén. ¿Por qué? Porque Lot caminaba juntamente con Dios también. Why? Because Lot walked with God also. Amén. Y Dios se acordó de Abraham y dijo, bueno, Lot está viviendo en esta ciudad, lo tengo que sacar de ahí. And God remembered Abraham and said, I have to take Lot out as well. Amén. Porque Lot conocía también a Jehová Dios. Because Lot knew Jehovah God also. Miren lo que dice en la segunda carta a Pedro, Look at what the second letter of Peter says. el capítulo 2, versos 7 al verso 9. Chapter 2, verses 7 to 9.
Dice la palabra del Señor así: y libró al justo lo abrumado por la nefanda conducta de los malvados, porque este justo que moraba entre ellos afligía cada día su alma justa, viendo y oyendo los hechos inicuos de ellos. Sabe el Señor librar de tentación a los piadosos y reservar a los injustos para el castigo en el día del juicio. And deliver righteous Lot, who was oppressed by the filthy conduct of the wicked. For that righteous man dwelling among them tormented his righteous soul from day to day, by seeing and hearing their lawless deeds. Then the Lord knows how to deliver the godly out of temptation, and to reserve the unjust under punishment for the day of judgment. Amén. Así que, si usted quiere escapar de la destrucción If you want to escape destruction, venidera, coming destruction, aún hay esperanza. there is still hope. La esperanza es Jesucristo. The hope is Jesus Christ. No porque los cristianos o porque nosotros seamos mejores que los demás. Not because us Christians are better than the rest. No somos mejores. We are not better. De hecho, no hay raza étnica o humana en el mundo que sea mejor que otra. In fact, there is no race or human that is better than the other. No lo hay. There is not one. Hay un pasaje en Deuteronomio capítulo 7, There's a passage in Deuteronomy chapter 7, versos del 6 al 11 que quiero que lo leamos. verses 6 to 11 that I want to read. Dice así la palabra del Señor: The word says, porque tú eres pueblo santo para tu Dios. Jehová tu Dios te ha escogido para hacerle un pueblo especial, más que todos los pueblos que están sobre la tierra. No por ser vosotros más que todos los pueblos, os ha adquirido Jehová y os ha escogido, pues vosotros erais los más insignificantes de todos los pueblos, sino por cuanto Jehová os amó y quiso guardar el juramento que juró a vuestros padres, os ha sacado Jehová con mano poderosa y os ha rescatado de servidumbre de la mano de Faraón, rey de Egipto. Conoce pues que Jehová tu Dios es Dios fiel, que guarda el pacto y la misericordia a los que le aman y guarda sus mandamientos hasta 1000 generaciones, y que da el pago en persona a aquel que le aborrece, destruyéndolo, y no se demora con aquel que le odia, en persona le dará el pago. Guarda por tanto los mandamientos, estatutos y decretos que yo te mando hoy que cumplas. verse 6, for you are a holy people to the Lord your God. The Lord your God has chosen you to be a people for himself, a special treasure above all the peoples on the face of the earth. The Lord did not set his love on you, nor choose you because you were more in number than any other people, for you are the least of all peoples, but because the Lord loves you, and because he would keep the oath which he swore to your fathers. The Lord has brought you out with a mighty hand and redeemed you from the house of bondage, from the hand of Pharaoh, king of Egypt. Therefore know that the Lord your God, he is God, the faithful God who keeps covenant and mercy for 1,000 generations with those who love him and keep his commandments. And he repays those who hate him to their face, to destroy them. He will not be slack with him who hates him, he will repay him to his face. Therefore you shall keep the commandment, the statutes, and the judgments which I command you today to observe them. Amén. A los israelitas los liberó de la servidumbre egipcia. And he set the Israelites free from the bondage in Egypt. Amén. A nosotros Dios nos ha liberado God has set us free por medio de Jesucristo. through Jesus Christ. Nos ha hecho libres He has made us free del pecado. from sin. Nos ha hecho libres para vivir para Él. He's made us free to live for him. Pero aquel que no le busca, But the one that does not seek him, aquel que puede venir a la iglesia pero durante la semana no se acuerda de acercarse a Dios, the one that can come to church but throughout the week they forget to come to God. simplemente no le ha conocido, They have not known him. simplemente no sabe quién es. They simply don't know who he is. Simplemente es una costumbre el ir a una iglesia It's just a habit to go to church y no pasa de ahí.
then it doesn't go far from there. Y desafortunadamente no puede Jehová Dios librarlo de la destrucción. And unfortunately, God cannot deliver him from the destruction. Quiero leer un último pasaje, con esto termino. And I want to read one more verse and finish. En la primera carta a los tesalonicenses. The first letter to the Thessalonians. A Enoch simplemente Dios lo arrebató, se lo llevó. And then Enoch, God simply took him. A Noé le dijo, mira, voy a destruir a todo el mundo, pero voy a salvarte a ti. Y quiero que tú y tu familia vivan. To Noah, he said, I will save you and your whole family. Y le dijo, esto es lo que vas a hacer. And this is what you will do. Amén. A Lot Lot, le dijo, mira, salte de este lugar, vete a esta otra ciudad, porque voy a destruir estas ciudades. he told Lot, leave this place because I will destroy this city. Entonces Dios nos está diciendo So God is saying cómo nos va a liberar de la destrucción venidera. how he will save us from the coming destruction. Desde el Génesis From Genesis hasta el Apocalipsis nos está diciendo que viene una destrucción y que Él libera a aquellos que caminan con Él. all the way to Revelation, we see that there is a coming destruction and he sets free those that follow him. Amén. Y nos dice cómo lo va a hacer para que no dudemos. And he tells us how so we won't doubt. Amén. Sin embargo, But nevertheless, hay muchos que no lo creen. there are many that do not believe it. Y Dios específicamente lo habla claramente cuál es el camino para no ir a la destrucción. And God says it clearly what is the way to not go into destruction. Amén. Jesús les dijo a sus discípulos, y conocéis a dónde voy y sabéis a dónde voy. Jesus told his disciples, you know where I am going Y conocéis el camino. and you know the way. Uno de sus discípulos respondió y dijo, no conocemos el camino. One of his disciples says, we do not know the Y way. él dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Así que Jesús es el camino opuesto a la destrucción. And Jesus said, I'm the way, the truth, and the life. So Jesus is the way to leave the destruction. Opuesto, the opposite way of destruction. Amén. Él es el que nos da la vida eterna. He is the one that gives us eternal life. Amén. Jesucristo dijo, el ladrón no viene sino para matar, hurtar y destruir. Mas yo he venido para que tengan vida en abundancia. Jesus said, the thief comes not but to steal, kill, and destroy, but I have come to give you life and life abundantly. Amén. El capítulo 4 de la primera carta a los tesalonicenses Chapter 4 in the first letter of Thessalonians nos dice lo que va a suceder. says what will happen. Amén. El verso 16 dice, Verse 16. porque el Señor mismo con voz de mando y con voz de arcángel y con trompeta de Dios descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire y así estaremos para siempre con el Señor. For the Lord himself will descend from heaven with a shout, with the voice of an archangel, and with the trumpet of God. And the dead in Christ shall rise first. Then those who are alive and remain shall be caught up together with them in the clouds to meet the Lord in the air. And thus shall we always be with the Lord. Así que Dios lo demostró una y otra vez. So God showed it time and time again. Y si alguien quiere preguntar y decir, bueno, ¿hacia dónde nos dirigimos? And if someone was to ask, where are we going? Como gente civilizada, As civilized people, como gente que hemos alcanzado un conocimiento pleno en todas las áreas, as people who have got knowledge in all areas, política, científica y todo lo que usted quiera in science, agregar. and politics, and all things you can add. Sin embargo, nos comportamos peor que ignorantes. But we act far worse than ignorant. Nos comportamos peor que, como los historiadores han dicho, peor que en la edad de piedra. We act far worse than the Stone Age. Tenemos un comportamiento completamente desagradable a lo que Dios tiene en su corazón para nosotros. We have a way of living that is completely against what God has in his heart. La destrucción viene y no hay escapatoria
si no nos acercamos a Jehová Dios por medio de Jesucristo. Destruction is coming, and we cannot escape if we do not come to Jehovah God through Jesus Christ. Su mano no se ha cortado para salvar ni para liberar. His hand has not been cut off to save. Él aún sigue en pie. He still stands. Andamos buscando el descanso en cosas que no nos dan descanso. We're seeking rest in things that do not give us rest. Nuestros gobiernos, nuestros presidentes no nos van a dar el descanso que Dios tiene para el alma agobiada. Our governments, our presidents will not give the rest that God gives to our soul. El mucho dinero que pueda usted adquirir en este año no le va a dar el descanso que Jesucristo tiene para su vida. All the money that you can earn this year will not give you the rest that God can give your life. Estamos buscando el escapar de la destrucción en el lugar equivocado. We're seeking to escape destruction in the wrong place. Venga a Cristo esta mañana. Come to Christ this morning. Acérquese a Él. Come to Him. Acérquese al trono de la gracia. Come to the throne of grace. Ahí está la oportunidad. That is where the chance is. Ahí está lo que usted necesita. That is where what you need is. Ahí está la puerta para escapar la destrucción. There's the door to escape destruction. Esta mañana This morning, yo le voy a pedir a todos los que nos están viendo a través de este medio I want to ask everyone who is watching us through this, que incline su rostro, that you bow your head que simplemente haga usted una oración ahí donde usted está. and pray right there where you're at. Oremos. Bendito Señor, venimos ante tu presencia, Señor, en esta mañana. Señor, gracias por tu fidelidad. Gracias por tu paciencia, Señor. Has sido paciente hasta este día, Señor. Porque quieres que todo el mundo conozca que hay un camino, que hay una puerta que aún está abierta y que ese camino y esa puerta dirigen a la vida eterna. Dirigen a donde hay fuentes de aguas, donde hay pastos verdes. Señor, dirigen hacia donde está el descanso. Mira, Dios, gracias porque a ti te ha placido que el mundo venga, Señor, y te conozca. Hoy, Señor, en esta mañana, yo te pido que nos perdones porque hemos sido rebeldes a tu palabra. Porque nos hemos conformado con simplemente un mejor salario, una mejor casa. Nos hemos conformado, Señor, con vivir el día al día. Señor, pero que no sea así. Hoy, Señor, hoy comprometo mi vida, Señor, a que me forjaré un plan de lectura, Señor. Me forjaré buscarte más, Señor. Me pondré aquel yugo de venir todos los días en oración a ti, bendito Señor. Padre eterno, porque quiero sentir la paz que sobrepasa todo entendimiento. Por lo tanto, Dios, yo ruego por aquellos que están en sus hogares, Señor, en este momento. Aquellos que nos están viendo, aquellos que tal vez nos van a ver, bendito Señor, a través del día o a través de la semana. Mira, Señor, que tu Espíritu Santo hable a sus corazones y que haya una convicción en ellos y que te puedan aceptar como el único Dios, como el único mediador entre Dios y el hombre. Padre amado, en el nombre de Jesús de Nazaret, yo te lo pido. Amén. Amén. Que pasen lindo día, el Señor me los bendiga.